Este pequeño canal que trata de ayudarte a que la electricidad te sea mucho más fácil, te sea más familiar y podamos aprender muchísimas cosas. En la última clase que vimos, pues hablamos un poco de los conductores, del efecto que se produce en el exterior de los conductores, en la transmisión de la energía de un punto A un punto B, los circuitos en serie, los circuitos en paralelo. Y arriba, pues si te fijas en la pizarra, aunque se sigue viendo al revés, pero no lo he podido pues corregir, ya buscaré tiempo. Pues pone ELEE 0109. Si te vas al BOE, al Boletín Oficial de Canarias, verás que empieza por circuitos. Pero a mí me gusta hablar claro, y como no es lo adecuado empezar por circuitos, está mal diseñado el programa, bajo mi punto de vista. Así no se debe enseñar, porque es como hablar del techo sin hablar del suelo. Primero ponemos los cimientos y después hablamos de todo lo demás. Esa es la forma correcta de hacerla. Entonces, claro, uh, nosotros pues nos exigen mucho, no podemos inspecciones y tal, pero la gran mayoría que hace las inspecciones, hablando claro, no tiene ni pajolera idea. Entonces, pues claro, te tienes que limitar, ceñir a lo que es el curso, así, de esta forma. Que muchos no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nuestro deber como profesores es enseñarte de la mejor forma posible y que adquieras el mayor número de conocimientos. Una de las cosas que yo hacía y que puedo decir ahora claramente, que nos daban tantos papeles para rellenar que era una auténtica pasada. ¿Qué hacíamos? Pues simplemente rellenábamos el papel sobre la marcha, lo diseñábamos y adiós, muy buenas, punto. Y ya nosotros pues hacíamos el paripé hablando claro, para que se sepa, porque hay que hacerlo así, hay que decirlo las cosas. Y con ese pequeño paripé ya nos quitábamos de encima todo ese papeleo insufrible que no sirve para nada y que nos quitaba un montón de tiempo y de horas lectivas, en las cuales podríamos sacar una formación espectacular. Pero ¿qué pasa cuando te enseñan a qué tienes que justificar los cursos con 20.000 papeles? Las unidades formativas, los exámenes, las pruebas según las horas, etcétera, 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 que al final eso es papel mojado. Porque más vale dar un tema una semana y hacer un solo examen y que lo haga el profesor y que diga qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a abarcar y qué es lo que vamos a poner. Y yo lo llevé a cabo y creo que por eso a día de hoy tengo alumnos en empresas muy importantes y me siento muy orgulloso de haberlo hecho así, igual que otros compañeros, que no digo sus nombres para que no corran peligro, porque ya sabemos que cómo son las cosas y que esta sociedad está hecha al revés. Y bueno, es más importante justificar que coger y enseñar a los alumnos. Eso es lo que ve el sistema, después nos quejamos. Pero nosotros, los profesores que nos gusta enseñar de verdad y que amamos la docencia, para nosotros el papeleo no cuenta. Lo que cuenta es lo que quede aquí. Y por eso utilizo esta pizarra, utilizo los rotuladores y no te pongo vídeos ni tonterías de estas, porque te puedo poner algún enlace, alguna cosa, pero es que sinceramente no me apetece. Prefiero explicar las cosas como hay que explicarlas y como yo estudié y como me enseñaron a mí, con bolígrafo y papel. Porque, creo que te lo dije la última vez, cuando haya un cero eléctrico, empiecen a haber ceros eléctricos y no hayan ordenadores, o empiecen a fallar mucho, o tengamos que coger, porque todo el sistema eléctrico que tenemos vamos a tener que adaptarlo. No sé en cuántos años, no sé en qué medida, pero en algún momento vamos a tener que empezar a hacer cambios importantes en las redes eléctricas. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a lo que vamos. Te he puesto 5 puntos para mí que son importantes en lo que es la energía eléctrica, desde que vamos a obtenerla hasta que llega a los usuarios, pequeños y grandes consumidores. Y aquí te los voy a coger, te lo he apuntado aquí en la pizarra y te los voy a leer. Primero, extracción. Segundo, fabricación. Tercero, transporte. Cuarto, consumo. Y 5,
desecho final y reciclaje. Esto tampoco lo ponen en los cursos, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el medio ambiente bastante grave, que bueno, que hay gente por ahí que dice que no. De hecho, creo que ahora se acaba de salir algunos países de la normativa de los acuerdos firmados y no se dan cuenta que realmente bueno, no sé, a veces dudo en qué mundo vivimos, porque o si la vida le da poder a los idiotas. Debe ser así, porque creo que blanco y en botella y que lo que la ciencia ha demostrado y sigue demostrando y la naturaleza pide a gritos, no lo cumplimos. El tema de los desechos es muy importante, pero vamos a ir tema por tema, punto por punto. Extracción. Se obtiene una materia prima, puede ser pues un combustible fósil para a través de una sometido a una serie de intervenciones o ciclos, ese elemento nos entrega una energía. Petróleo, gasolina, gas licuado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese material sometido a un proceso va a entregarnos una energía que va a ir del punto A al punto B. Y evidentemente pues va a tener unas pérdidas en su generación. Y ahí es donde entran otros ciclos, los ciclos combinados, etcétera, 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 que la próxima clase vamos a empezar por lo primero, el ciclo combinado. ¿Qué es un ciclo combinado para que lo entiendas? Vale, ya sabemos que lo primero es la extracción del mineral, porque llega la corriente hasta nuestro enchufe, hasta nuestras lámparas, pulsamos el interruptor, ya está, fuera. Pero hay que tener la materia prima. Y aquí te hago un comentario muy interesante para que te lo pienses. ¿El coche eléctrico es realmente ahorra energía o es un engañabobos? Y te voy a dar otro dato. Para obtener una tonelada de litio hacen falta 2 millones de litros de agua. Ahí te lo dejo. Ahora dime si el coche eléctrico realmente es una energía limpia. Segundo, fabricación. Aquí es donde entramos ya en los ciclos. Ciclos determinados que bien pueden ser, te pongo, como te he dicho, están los ciclos, ciclos combinados, pero también están las energías renovables, también está la energía nuclear, que es una energía limpia, pero que a mi modo de ver no es factible del todo, porque aunque son instalaciones muy seguras, llevan un gasto increíble y aunque se ha reducido la cantidad de tiempo en el que estas instalaciones se cogen y se fabrican, no siguen a día de hoy, no siguen bajando de los 5 años mínimo. Entonces en 5 años pueden pasar muchísimas cosas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que aproximadamente en el planeta queda un 7% de uranio. ¿Qué pasa con el uranio aparte? Que para tener 1 kilo de uranio hay que mover 3,5 toneladas de tierra. Y tú imagínate que movamos 3,5 toneladas de tierra y en esas 3,5 toneladas de tierra obtengamos 200 gramos nada más de uranio o hayan. Claro, hay que ver qué tipo de suelo es. El suelo tiene que tener unas características que nos va a dar primero y además, pues bueno, unas minas en la cual tenemos una seguridad de que va a haber uranio. Pero imagínate que a lo mejor hay que cavar mucho más profundo. También están las horas de exposición de los trabajadores con sus correspondientes EPI. Acuérdate también del Real Decreto 614/2001, que es nuestro Real Decreto de seguridad en el campo eléctrico, tanto en alta como en baja tensión. Es un compendio de normas generalizadas por el cual nos dan unos parámetros o unas pautas para trabajar. Hay otros muchísimos reglamentos en alta tensión, pero el 614 es un resumen interesante que lo tengo por aquí debajo guardado, pero bueno, en la próxima clase te lo cojo y te lo enseño.
Segundo, bueno, ya lo vimos, fabricación, convertir un material, un elemento, o sea, extraer la energía de un elemento. Tercero, transporte, alta tensión y baja tensión, porque estamos hablando de electricidad, pero también muy alta tensión. Se considera alta tensión, ironías de la vida, a partir de 1000 voltios. 999 voltios es baja tensión. No se da porque la corriente siempre está fluctuando. Entonces 1000 voltios, 1001, 1010, 900 y algo, por ese rango vas a estar en alta tensión. Baja tensión, para que lo tengas claro, es 230, 400 voltios trifásicos. 125, 230 también es otro rango. Pero estos rangos ya vienen dados por el factor de transformación, que lo veremos cuando veamos máquinas eléctricas, cuando veamos transformadores de potencia. Y el transformador es una parte indispensable en el transporte de la energía, porque cuando se empezó a desarrollar y conocimos la energía alterna ya a través del gran Nikola Tesla como una manera mucho más fiable de transportar la energía, la máquina que realmente puso el sello por decirlo así, avaló la eficiencia y la eficacia del transporte fue el transformador. ¿Por qué? Porque hay una serie de pérdidas. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día del efecto que se produce, el efecto Skin? En cuando cae un rayo en un avión, pues la corriente tiende a repartirse en el exterior de la superficie, pero no entra dentro de la cabina. Ese mismo efecto pasa en los cables. Imagínate 3 kilómetros, 20 kilómetros de cable. Claro, tiene que ir el cable entorchado. ¿Por qué? Los electrones van pasando, cambiando de un conductor a otro y van cubriendo todo el interior del cable, de la línea, para que se haga conductor al 100%, por decirlo así, tenga menos pérdidas, genere menos resistencia y tengamos pues muchas menos anomalías. Esos cables también se ponen a tierra, pero ya lo veremos cuando hablemos de sistemas trifásicos y sistemas monofásicos. El próximo día vamos a ver los ciclos combinados y vamos a ver que se basan principalmente en carbón y en petróleo, pero vamos a verlos cómo funcionan. Hay también otro que es muy interesante y que a mí me gusta mucho, que no se puede dar en todos los lados, pero lo vamos a ver. Después que está, como decíamos, transporte, alta tensión, baja tensión, muy alta tensión, y ahí, como te digo, el transformador es el que forma una parte, una pieza esencial, porque cuando empecemos a tener pérdidas, llegamos a un lugar donde se consume, repartimos 50 casas, vale, hay 50 casas, generamos, por ejemplo, 1 megavatio, o vamos a ponerlo más fácil para que lo entiendas. Tenemos 1000 vatios y yo tengo 2 casas y construye una casa más. Pues yo necesito, a lo mejor, si tengo 500 vatios en cada casa, pues realmente necesito generar un poquitito más, siempre, porque tengo que estar por encima. ¿Y qué hago? Se coloca siempre un transformador de línea en la parte principal. ¿Y qué hacemos? Lo que vayamos a, si aquí en el punto A, ay, perdón, te lo voy a explicar más fácil para que lo entiendas. Disculpa un segundito. Las cosas explicadas y dibujadas, yo soy mucho de pizarra. Y las cosas de pizarra, pues son mucho más fáciles. Vale, aquí ya está. Listo el pollo. Yo llego aquí y llego con mi línea R, S y T y N. Vamos a poner que estos sean 230, 400 voltios. Aquí yo tengo un transformador, ¿vale? Y aquí yo tengo, por ejemplo, 1500 vatios. Y aquí, de este transformador,
yo alimento una vivienda, 2 viviendas y 3 viviendas. Y las pongo cada una a 500 vatios. 500, 500 y 500. 1500 vatios. Cierto es que las tres no me van a estar consumiendo 1500 vatios a la vez y tampoco me van a estar las tres pues consumiendo todo a la misma vez. Hay unos factores de corrección que aplicamos en base al consumo y al aprovechamiento de la energía. Pero bueno, en este caso no es un problema. ¿Por qué? Tenemos nuestro transformador. ¿Qué pasa? Una vez repartimos aquí, pues hay otra forma también de crear varios centros de transformación para seguir repartiendo. Hay anillo, uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacerlo a la inversa. Yo llego aquí y a lo mejor resulta que aquí los 230 o 400 voltios para alimentar la vivienda los obtengo de este punto. Y resulta que aquí, en vez de llegar con... Tengo un transformador reductor y solo llego con 3 fases. Ahí todavía no tengo neutro. No te lo voy a explicar ahora, porque esto va a ser leerte un poco la cabeza. Pero bueno, vamos a dejarlo así. El transformador, la misión del transformador es elevar o bajar la potencia allá donde la necesitemos, donde haya, imagínate, vamos por una carretera y vamos dejando, pues unos vehículos van saliendo, otros se van incorporando a la vía. Pues lo mismo pasa con esto. Ahí la corriente va del punto A al punto B y entre medio del punto A y del punto B hay consumidores. En unos sitios hay unos consumidores a los que hay que alimentar y en otros y seguimos con nuestro fluido hacia adelante. Y en otros puntos, pues evidentemente habrá que montar otros transformadores para intentar equilibrar lo que hemos dejado atrás y seguir pues manteniendo una línea lo más estable posible, que la potencia que genera del punto A al punto B en base a la previsión de carga que tengamos sea lo más estable posible y tengamos en base tanto rangos de uso en casos muy determinados, que haya que tenerlas casi trabajando, a lo mejor no es lo mismo que estén trabajando a los 70, al 70, al 80, al 90, al 50 o al 40%, pero tenemos que tener un margen de fiabilidad que nos asegure que vamos a tenerlo en todo caso funcionando adecuadamente y que vamos a tener nuestra línea preparada para todo, tanto en sección como en aguante, porque recuerda que también vamos a tener unas pérdidas, muchísimas pérdidas en todo el recorrido, efecto Joule, pérdidas en calor y pérdidas en resistencia, armónicos, etcétera, 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 más todo lo que se vaya sumando, que esa es otra historia, porque te digo, esto es un tema muy complicado y la electricidad es pura física y matemática. Después, consumo, que es lo que hemos hablado, el punto 4, el consumo. Importantísimo, como te dije. Si yo genero 20.000 en el punto A, yo tengo que intentar que esos 20.000 se me mantengan estables en el punto B. Tengo que llegar. Acuérdate que la electricidad termina siendo un círculo. Un círculo. Un anillo. ¿Has oído hablar del anillo aquí en la isla, el anillo insular, por ejemplo? Pues ese es un caso. Entonces, todo lo tiene que tener del punto A al punto B, tengo que generar lo que se va a consumir más las posibles pérdidas, para que lo entiendas mejor. Eso es muy, muy importante. Acuérdate, energía que vamos a consumir más las posibles pérdidas que tengamos, que ya vendrán analizadas de por sí y ya, pues bueno, son circuitos que están muy bien controlados o deberían estarlo, muy bien estabilizados, medidos, preparados con sus equipos de corte, sus equipos de medida, su revisión, su mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que desgraciadamente no lo suelen estar. No, y que falta personal, muchísimo. Aquí en Canarias falta muchísimo. Pero, sin embargo, pues ahí tenemos a la gente de bots hablando que, y perdón por meter la política por medio,
que no hace falta, que sobran inmigrantes. No, chicos, necesitamos buenos técnicos. Y cuanto más técnicos tengamos, mejor. Y por eso yo quiero que aprendamos bien electricidad, como hay que aprenderla. Y esta es mi forma de poder llegar a todo el mundo. Cuanto más sepamos, muchísimo mejor. Porque tú tienes que ser el técnico que la empresa no negocie el precio, que lo negocie al alta. O sea, que tú seas el valor, el empleado es el valor más alto que puede tener una empresa. El precio lo tiene que poner el trabajador, el operario, el profesional. Y la empresa es la que depende de los conocimientos del profesional para que su empresa se mantenga. Estamos acostumbrados a que a lo contrario, a que diga tú vales esto y ya está. No, no es así. Yo valgo lo que sé y por eso me interesa. Y si yo sé esto, usted me paga esto. Y si no le interesa, no se preocupe, que hay 20.000 empresas más. No hay técnicos, chicos. Así que apuesten por la electricidad, que la necesitamos y es lo que mueve al mundo. Ni un médico opera, como siempre he dicho, si no hay electricidad. Y puede operar así, con una cinta alrededor de la cabeza para cortar. Sí, así se puede operar. No digo que no, pero es que la electricidad mueve al mundo. Si no hay electricidad, no hay planeta. Todo es movimiento, todo es electricidad y nosotros somos carga, somos parte de ello. Y el quinto, desecho final, muy importante, los residuos, el cobre, las instalaciones, los mecanismos, podemos darle una segunda vida a todo, porque todo en la producción tiene un desecho, hay un residuo. Una vez esta lámpara, el residuo es en forma de calor, aquí no lo podemos aprovechar, salvo que estemos a lo mejor yo qué sé, Siberia y haga mucho frío, pues entonces voy a tener voy a tener dos beneficios: uno, luz, y dos, algo de calor, un poquito más. Quizás no es necesario, pero bueno, ya estamos aportando calor. El efecto Joule en este caso y las pérdidas que se producen, pues en este caso le encontramos un beneficio. Pero cierto es que muchas cosas no se van a poder recuperar. ¿Por qué? Porque cuando hay comportamientos físicos de por medio y elementos minerales sometidos a comportamientos y a procesos industriales, realmente los derivados de esto suelen ser muy complicados, porque la gran mayoría o se van en calor o se van en dióxido de carbono, hay una huella de carbono bestial, o se van en otras formas que no son, hasta el día de hoy no son aprovechables, porque ahí volvemos otra vez al principio de a la ley de la termodinámica, que todo termina siendo llevando al caos, y en un momento determinado pues hay un punto en el que todo se queda lineal y no se puede tener mucha más energía, pero sin embargo, aunque el proceso siga adelante, realmente la tensión de la energía es cero. Pero yo apuesto por una obtención de los residuos y una segunda vida. Y la segunda vida va quizás mucho más a los conductores, a los cables, a los residuos que aprovechemos y a coger y a reciclarlos, porque ese material reciclado, no sé, sería muy importante, y tiro a la punta, de que podamos fabricar nuestras propias China lo tiene hoy en día, todo el cobre del mundo, y ellos lo fabrican con todos los residuos. Pero aquí en España no estaría mal, y aquí todos los residuos que cogemos en Canarias también los podamos llevar y los pudiésemos tener en nuestra propia industria para fabricar nuestros conductores en una pequeña sede. A lo mejor nos saldría mucho más barato, pero cierto es que no se apuesta por eso. Hay muchas otras formas de obtener muchísimas cosas con las placas, la fotovoltaica, cuando se retiran. Pero claro, ¿qué se hace? Se tira toda la basura. O se mete en barco, se manda para China y ya los chinos se encargan. Los grandes recicladores del mundo.
para no salirnos de madre, recicla. Los mecanismos se le pueden dar siempre y cuando estén funcionando. Una instalación eléctrica bien hecha puede estar 30 años sin darte ningún tipo de problema. Y en el tema de reciclado también entra el diseño de la instalación. ¿Cómo lo podemos hacer? Más fácil. Y te voy a enseñar cómo se hace una instalación bien hecha, aprovechando todos los materiales al máximo y sobre todo la parte más importante, el cálculo, el diseño, el presupuesto y tener en cuenta, porque hay una parte de la obra en la que no se puede tener en cuenta ciertas cosas. Es muy complicado. Pero hay otra parte de la obra en la que sí lo podemos hacer. Yo siempre pues puedo hacer un presupuesto para el cliente y puedo hacer un presupuesto para mí. Y en el presupuesto mío, que el cliente no lo ve, yo sé cuánto tarda en colocar un mecanismo y cuánto le gano a ese mecanismo. Si gano 20 euros la hora o 30 euros la hora y en una hora monto 10 mecanismos, pues a lo mejor tengo que coger un poquitito más para coger y ganar y que uno me salga, por decirlo así, de alguna forma tener el beneficio de uno. Eh, También, otra forma interesante, jugar con los céntimos en los presupuestos, porque hay gente que hace lo que decimos nosotros en los presupuestos, bajadas a lo loco. Pues Juan me lo deja a 200 euros, pues yo le bajo 100 euros y cojo solo por coger el presupuesto. Y a lo mejor resulta que estoy vendiendo estoy vendiendo la obra, la estoy regalando, mejor dicho, o resulta que ya tengo el material sobrante de otra obra y a lo mejor pues puedo permitirme el competir de esa forma. Hay muchas formas de hacerlo, pero no es el momento de explicarlo. Ahora vamos a centrarnos en lo que estamos. Y vamos a hablar un poquito de los fósiles. Fósiles, combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas, uranio, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Son las principales materias. Hidrógeno y el gas todavía están una parte en experimentación. Uranio, como dijimos, queda muy poco en el mundo. Se calcula que un 7%, con lo cual la energía nuclear prácticamente, aunque es fiable y sería mucho más barata, no es posible llevarlo a cabo. No podemos alimentar todo el planeta con centrales nucleares porque no tenemos suficiente cantidad de uranio. Y acuérdate de ese dato, 3,5 toneladas aproximadamente de tierra para sacar 1 kilo de uranio y 2 millones de litros de agua para sacar 1 tonelada de litio para los paneles fotovoltaicos. Ahora, podemos hablar con sus consiguientes emisiones de CO2 a la atmósfera. Podemos hablar de energías limpias entonces cuando hablamos de coches eléctricos. Pregúntatelo. Renovables. H2O, agua, viento, sol. En el viento podemos meter ya, y yo lo incluyo, y en el H2O, bueno, H2O en este caso no porque es cloro, es agua salada. Tendríamos también la fuerza mareomotriz. Cuanto más entremos en el océano, más viento se va a producir y más energía podemos sacar. Pero claro, son caras porque hay que buscar un hormigón especial, unas bases especiales. Es realmente una obra descomunal e increíble para hacerla. Y por eso yo pienso que la mejor forma de obtener la energía es a través, bien, de pequeños ciclos combinados en energías renovables y además ser capaces de producir nuestra propia energía para autoabastecernos. Pero ahí el tema es mucho más complicado porque estoy trabajando en él y estoy haciendo un proyecto con eso, que no quiero hablar todavía del tema. Pero va encaminado a que nos liberemos un poco del sistema eléctrico normal en el cual nos venden la energía eléctrica y las renovables, el pack completo, las grandes productoras, pero al final termina siendo un cuello de botella donde te dicen tienes en el recibo tanto de energías renovables, tanto de energía fósil, tanto de producida por Mario Motriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y sinceramente ganan siempre los mismos. Entonces, pues bueno, lo veo una auténtica forma de mantenernos engañados y callados en la boca.
y creo que no es lo correcto cuando tenemos un problema energético grave seguir engañando al pueblo. Y tercero, pues bueno, también la biomasa y la geotermia. También la he puesto como otros porque aunque también contaminan, todas las energías renovables contaminan, también es cierto que para pequeñas energías nos pueden valer, para pequeñas potencias, mejor dicho, nos pueden valer. Para sitios donde tengamos pequeños usos de la electricidad y no tengamos, pues bueno, una grande, unas grandes variantes. Vamos a recordar los pasos. Primero, extracción, minerales, para poder pasar al paso 2, a la fabricación, a la creación de esa energía, la energía en que además ni se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Captar esa energía del mineral que vamos a utilizar. El tercero, transporte, del punto A al punto B. Y el consumo, que el consumo también se produce a lo largo de los cables. ¿Por qué? Los cables que transportan la línea también van consumiendo esa energía a lo largo. ¿Y por qué? Porque hay un fenómeno, hay un movimiento. Cuando hay un movimiento, hay un consumo. Entonces muchas veces nos hablan del transporte, pero no nos hablan de ese consumo que se produce en el transporte, del punto A al punto B. Los cables también son, las líneas también no son solo conductores, son también consumidores de energía. Consumidores. Y después los desechos. ¿Cómo hacer nuestras instalaciones mucho más eficientes, mucho más aceptables y que realmente contribuyan a que el consumo eléctrico alcance un equilibrio determinado en el cual podamos, como modo, cuando fregamos los platos, regulamos la presión de la llave, pues podamos hacer algo por el estilo con la electricidad. Es un tema, el último es un tema bastante apasionante y un tema bastante complejo, porque podemos decir que vamos a reciclar. Se puede reciclar mucho, pero quizás a lo mejor aquí no tenemos todo lo necesario para reciclarlo y lo peor de todo, no nos han enseñado ese concepto. Así que chicos, hasta la próxima clase. Acuérdense que en la ELEE 0109, aunque en el boletín oficial nos pone que lo primero son los circuitos, no, lo primero no son los circuitos, lo primero es cómo se genera la energía y cómo se lleva del punto A al punto B. Porque